Buenas tardes, mis amados pastores, pastoras, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy el devocional tiene como título La resurrección de Cristo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 14. Versículo 3 dice: Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Dios bendiga su palabra. Antes de poder hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a contextualizar. Hoy vemos el mundo desesperado y con temor al coronavirus, una pandemia que está afectando muchas vidas y familias. En la historia de la humanidad nos encontramos con grandes pandemias que horrorizaron al mundo por su afección, como la peste negra, la peste bubónica, la fiebre española, etc. Y en este tiempo estamos en medio de una pandemia que no sabemos las repercusiones que tendrá finalmente en nuestra sociedad. Hasta el momento ha cobrado más de 112.000 vidas y en nuestro país, Chile, 80 personas fallecidas hasta el día de hoy. Las palabras que hoy escuchamos son contagio y muerte, siendo esta última la que más produce temor y miedo en las personas. Escuchamos en las noticias personas que dicen: yo no quiero morir. Es lamentable saber que en Estados Unidos y en Brasil, ante la gran cantidad de muertes, se han creado fosas comunes para poder enterrar a sus muertos. Qué triste es ver a aquellas familias que no pueden enterrar a sus muertos, que no pueden darles un velatorio y tampoco un funeral digno, porque el protocolo así lo indica, por temor al contagio. Y es posible que esto también comience a tomarse como una norma en otros países frente a la gran cantidad de fallecidos. En contraste a esta noticia, la Iglesia de Cristo hoy día conmemora un momento tan especial en la historia de la humanidad, que tiene un antes y un después a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien trajo una luz de esperanza y vida al mundo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Bueno, lo veremos a través de los siguientes puntos. En primer lugar, la resurrección de Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, podemos observar a los discípulos de Cristo tristes, desanimados y sin esperanza. Su amado Señor había muerto. Lo natural después de la partida de un ser amado, del luto, es volver a la vida cotidiana, poco a poco, es decir, a la rutina. Lo más probable es que esto esperaban los discípulos. Pero al ir al sepulcro de Jesús esa mañana, el primer día de la semana, un día domingo, grande fue su sorpresa al encontrar una tumba vacía. Quiero que preste, amado hermano, atención en una persona en especial. Y me refiero aquí a Pedro. Un Pedro que cuando su maestro fue arrestado, dice la Escritura, lo negó 3 veces. Pero a su vez fue uno de los primeros en llegar a la tumba vacía. 50 días después de este triste episodio, encontramos a este mismo discípulo en Jerusalén, en el mismo lugar donde su amado Señor había sido crucificado, pero ahora testificando que Él había resucitado frente a una gran multitud. Esto luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo junto a los 120 que se encontraban en el aposento alto. Lo que llama enormemente la atención son las palabras en su discurso frente a esta gran multitud. En primer lugar, porque ya no encontramos a un Pedro temeroso que se encontraba en el arresto de Jesús, sino que ahora nos encontramos con un Pedro seguro y con una fuerte convicción que nace de la fe
y el poder del Espíritu Santo para proclamar la resurrección de Cristo frente a sus compatriotas. Exhortando las palabras del gran rey David, que se encuentran en el Salmo 16, versículo 9 al 11, en relación al Mesías, y que también lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, 23, 27, del 31 al 33. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Aquí nos encontramos entonces con esta declaración de Pedro con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También hay otras referencias bíblicas relacionadas con la resurrección que la encontramos en el libro de Oseas, de Job, de Daniel y en otros libros más. Como segundo punto tenemos la resurrección de Cristo, también está en la Sagrada Escritura especificada. Y por lo tanto tenemos también evidencias empíricas de ello. Primero tenemos un sello roto. Cuando el gobierno romano ponía un sello en cualquier lugar para evitar que se manipulase algo, la pena por violarlo era la crucifixión cabeza abajo. Amados hermanos, ¿quién de los discípulos se habría atrevido a ir a romper ese sello sabiendo que estaba custodiado por soldados romanos? Por lo tanto, es imposible que alguno de los discípulos hubiese roto ese sello. Otro punto importante es una tumba vacía. Este es el detalle más importante, ya que la mayoría de los religiosos se basan en tumbas llenas con los restos de sus líderes, a las que los fieles acuden en peregrinación para venerarles. Sin embargo, la tumba de Jesús quedó vacía por los siglos de los siglos. Los discípulos, gracias a la fuerza emocional que les produjo ver a su maestro resucitado, no empezaron a predicar a los gentiles en Atenas o en Roma, donde nadie hubiera podido contradecirles, sino que valientemente se dirigieron a Jerusalén y allí hablaron de Cristo resucitado, en el mismo lugar donde Jesucristo había sido crucificado. Ellos declararon que Jesucristo había resucitado, lo hicieron valientemente y la evidencia es que una tumba estaba vacía. Por otro lado, tenemos que la gran piedra circular fue quitada. La guardia romana, formada por un grupo de 4 a 16 soldados, estaba en ese puesto de trabajo y por lo tanto dormirse era castigado con la pena de muerte. Por lo tanto, entendemos acá que ningún soldado se dormiría en su guardia. ¿Cómo podemos explicar que esa gran piedra fue removida? ¿Y cómo podemos explicar que estos soldados estuvieran allí en ese lugar? La realidad es que la piedra circular que cerraba la tumba era de unas 2 toneladas de peso y esta apareció quitada. Por otro lado, tenemos una mortaja intacta. Cuando entraron en la tumba descubrieron que la mortaja aún estaba allí intacta y bien colocada. Dicha mortaja pesaba unos 40 kilos y estaba constituida por tela y ungüentos aromáticos. Es como si el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor, se hubiera evaporado a través de los lienzos, ya que estos conservaban todavía la hechura del cadáver. Por otro lado, también tenemos apariciones del resucitado nuestro Señor Jesucristo. Los textos de Mateo capítulo 28 del 8 al 10 y 1 de Corintios capítulo 15 del 3 al 8 indican que más de 500 personas vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esto implica que cuando se escribieron tales relatos, la mayoría de los individuos que presenciaron el acontecimiento de la resurrección aún estarían vivos y podían testificar la veracidad de los hechos. También debemos
no debemos tampoco obviar una parte de la Escritura que también nos relata que quisieron los líderes religiosos ocultar de una u otra manera esta gran realidad de la resurrección de Cristo y su tumba vacía. La palabra nos dice en el capítulo 28, versículo 11 en adelante, el informe de los guardias, dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Y les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que le habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Y les recuerdo que los soldados, si se dormían en su guardia, les costaba su vida, tenían la pena de muerte. Aquí vemos una gran incoherencia y cómo los líderes religiosos protegieron a estos soldados para que mintiesen. Y como tercer punto, también tenemos que la resurrección de Cristo está evidenciada a través de la fe de los cristianos. También la fe de los creyentes a través de la historia es un claro testimonio de la resurrección de Cristo. Esta es la que permitió a la iglesia primera testificar no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en relación a la resurrección de Cristo. Luego, a través de la historia, podemos observar una iglesia perseguida por su fidelidad, por su convicción en el Señor Jesucristo. Y muchos de ellos fueron llevados a las catacumbas, otros torturados, y muchos de ellos también llevados a los coliseos romanos para ser muertos por leones hambrientos. Pero ahí su fe y su convicción estaban puestas en Jesucristo resurrecto. También debemos recordar a grandes mártires a través de la historia que por llevar la palabra de Dios a lugares donde estaba prohibido predicar el Evangelio, dieron su vida confiando en Cristo resucitado. Un claro ejemplo de ello es el primer mártir de la historia, Esteban, que mientras lo estaban apedreando los judíos por instrucciones de los líderes religiosos, el motivo de ello fue por declarar su fe en Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Nos relata la Escritura que puso sus ojos en alto y declaró: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Era tanta la convicción de Esteban en el Cristo resurrecto que Dios en su soberanía le mostró los cielos abiertos. Es por ello que la resurrección, mis amados hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante para los cristianos, porque es la base de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. La resurrección es nuestra base y es por ello que la Iglesia ha prevalecido en el tiempo. Esta fe fundamentada en el Cristo resurrecto nos hace disimular el dolor, nos permite sonreír en medio del sufrimiento, nos da fuerza para vivir en medio de los problemas y la adversidad. Desde esta perspectiva, el creyente está inmunizado frente a la muerte. Escuche muy bien, el creyente está inmunizado frente a la muerte, pues ha aprendido a paladear con tranquilidad el sabor de la resurrección. La palabra dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. La resurrección que logró al vencer definitivamente la muerte es como un fuego que corre por la sangre de la humanidad, un fuego que nada ni nadie la puede apagar. Los vivificados que se refiere el apóstol Pablo son los que tienen un plus de vida que se detecta en la mirada comprensiva, en la resignación ante lo inevitable, en la solidaridad hacia el prójimo
Y esto se convierte enseguida en algo contagioso, algo que demuestra que toda persona que ha descubierto a Cristo es capaz de sobrepasar a la persona que es, y no por sus propios méritos, sino por la incomparable gracia de Dios. Lo más extraordinario, amados hermanos, de todo esto, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que puede ser de cada uno de nosotros una persona vivificada. Es verdad que cuando empezamos a vivir, empezamos también a morir. Pero como la vida es más fuerte, también podemos reverdecer cada mañana esas ilusiones y esperanzas que nos fueron borradas por la noche. Pablo escribe a los cristianos de Roma y les dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, del 12 al versículo 14. Vestirse del Señor Jesucristo es levantarse cada mañana, dispuesto a vivir y no a vegetar. Mirarse en el espejo y preguntarse: Señor, ¿en qué te soy útil hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida en este mundo? ¿A quién voy a ser feliz? ¿A quién voy a servir? Cuando Jesús resucitó, no lo hizo para lucir o presumir su nueva corporeidad inmaterial, sino para ayudar a los suyos, los que estaban pasando por miedos ante la muerte, anunciarle la vida y a la vez dar vida a la humanidad. De esta misma manera, para ingresar en esta singular asociación de vivificados en Cristo, solo hay que sumergirse en el río de la esperanza cristiana y, como consecuencia de ello, salir llenos de amor hacia nuestro prójimo. Pablo resume así la esperanza del cristiano: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. Amados hermanos, espero en el Señor que el poder de la resurrección de Cristo alcance a todos los presentes, a todos los oyentes, para que puedan pasar definitivamente de muerte a la vida eterna. Es por ello que este mensaje es tan importante en este tiempo. Una humanidad desesperanzada, así como lo estaban los discípulos al ver a su Maestro crucificado. Hoy también esta humanidad necesita de esta luz de esperanza que recibieron los discípulos al llegar a un sepulcro vacío, para que la revelación de Dios llegue a sus corazones y entendieran que Cristo ha resucitado. Este es el mensaje que la Iglesia de Cristo debe transmitir en este tiempo. Jesucristo ha resucitado, y si Él ha resucitado, la Iglesia de Cristo, los hijos de Dios, podrán un día estar junto a nuestro amado Señor eternamente en el cielo. Hoy muchos mueren sin ninguna esperanza. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que transmitamos este mensaje, que a quien crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene vida eterna. Y si Él ha resucitado, nosotros resucitaremos juntamente con Él para estar con el Señor en el cielo para siempre. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, que ella corra por los diferentes hogares donde existe necesidad de restauración y sanidad. Que el poder del mensaje de la resurrección de Cristo brinde esperanza en medio de la adversidad y otorgue consuelo al alma angustiada. Que ella también cobre vida para alcanzar a aquellos que no han tomado su decisión de rendir su vida a ti, y que tu Espíritu Santo se revele a sus corazones para obtener el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas.
y con ello la esperanza de la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.